El día de hoy viajaremos en el tiempo e iremos a Londres de 1850. La capital de uno de los imperios más grandes que el mundo haya visto. Riqueza, palacios e industria. Pero si realizamos ese viaje en el tiempo y caminamos por sus calles, seguramente el estado de los edificios y el ambiente te dirán que no son dignas de tal imperio. Todo lo contrario, te golpearía el olor y la suciedad. Londres olía a muerte y no lo decimos figurativamente, sino literalmente, estaba lleno de cadáveres en avanzado estado de descomposición. La población se había duplicado en pocos años, llegando a 2,5 millones, pero los cementerios eran los mismos que en la Edad Media. Los muertos ya no cabían bajo tierra, y los ataúdes se apilaban unos sobre otros hasta llegar a la superficie. Los fluidos de la descomposición se filtraban a los sótanos de las casas y al agua potable. Hoy, en Curienigmas, te contaré la historia de cómo la crisis sanitaria más asquerosa de la historia dio lugar a la solución más elegante y extraña jamás construida, el London Necropolis Railway. Un tren fantasma real, con horarios, billetes y una estación privada, diseñado para sacar a los muertos de la ciudad. Para que entiendas la desesperación, tengo que contarte la historia de la Capilla Enon. Situada cerca de los barrios bajos, esta pequeña iglesia tenía una licencia para enterrar. El ministro, un hombre codicioso, enterró a 12.000 personas debajo del suelo de madera de la iglesia en un espacio de apenas 18 metros por 12. Como vemos, el número de cadáveres superaba por lejos la capacidad de los cementerios. Los domingos, los feligreses se desmayaban durante la misa, pero no por la emoción religiosa, sino por los gases tóxicos, el miasma, que subía por las grietas del suelo. Los insectos de los cadáveres subían y picaban a la gente mientras rezaba. Otro ejemplo que prueba esto, además del de la Capilla Enon, es el de la iglesia Saint Martin, cuyas dimensiones eran de apenas 90 metros por 116 metros, pero igualmente se enterraron más de 14.000 cuerpos en tan solo 10 años. A su vez, se descubrió que tiraban los cuerpos al río Támesis o quemaban los ataúdes para hacer espacio. Es más, para intentar solventar el problema, William Chamberlain, sepulturero de la iglesia Saint Clements, confesó que, para poder hacer más espacio, recibieron por parte de las autoridades instrucciones consistentes en cortar los ataúdes y los cuerpos para hacer espacio para nuevos cadáveres. Londres estaba sentada sobre una bomba de relojería biológica, por lo que las epidemias de cólera no tardaron en llegar. Los médicos de la época creían en la teoría miasmática, es decir, que el mal olor causaba la enfermedad. Tenían que sacar a los muertos, y tenían que ubicarlos lejos, muy lejos. En 1850, el Parlamento, buscando solventar esta situación, prohibió más entierros en el centro de Londres. Pero, ¿qué debían hacer con los cuerpos? Se propuso realizar algo radical y totalmente innovador. Si Londres era una metrópolis para los vivos, necesitaban crear otra metrópolis pero para los muertos. Con esa idea en mente, compraron una extensión de tierra gigantesca en Woking, a 37 kilómetros de Londres. Sería el cementerio más grande del mundo, Brookwood Cemetery. Era tan grande que, según sus cálculos, podrían enterrar a todos los muertos de Londres durante los siguientes 350 años sin quedarse sin espacio. El problema es que estaba demasiado lejos para ir en carruaje fúnebre, por lo que los caballos no aguantarían y los cuerpos se descompondrían en el camino. ¿Cómo se solucionó el problema del transporte? Creando un tren que transportaba a los muertos. En 1854, se inauguró la línea más extraña del mundo. La estación se encontraba en el número 121 de Westminster Bridge Road. La entrada era discreta, diseñada para parecer un club de caballeros o una funeraria de lujo. La sociedad victoriana estaba obsesionada con las clases sociales, y la muerte no era una excepción. La estación tenía entradas, salas de espera y andenes separados según la clase social de cada quien. Existían distintos sectores donde se diferenciaba a los de primera, segunda y tercera clase. Los de primera clase tenían permitido elegir un sitio cualquiera en el cementerio, además de poder construir un monumento para honrar a sus seres queridos fallecidos. Los funerales de segunda clase, en cambio, solo podían escoger un lugar, sin posibilidad de construir un monumento. Finalmente, los de tercera clase eran aquellos que, debido a su situación económica, no podían sufragar los gastos, por lo que las parroquias se hacían cargo. Lo más curioso eran los tickets. Los dolientes compraban un billete de ida y vuelta. Pero el ataúd, obviamente, recibía un billete de solo ida. Los trenes tenían espacio para almacenar hasta 50 ataúdes por viaje. Salían una vez al día, a las 11:35 de la mañana. Si perdías el tren, bueno, tu difunto tenía que esperar al día siguiente en la morgue de la estación. El viaje duraba 40 minutos.
Era un tren directo, sin paradas. La compañía quería evitar que los pasajeros normales se mezclaran con los cortejos fúnebres. Al llegar a Brookwood, la experiencia era surrealista, puesto que el tren paraba en dos estaciones diferentes dentro del cementerio. Primero paraba en la estación norte, que estaba destinada para los no conformistas, es decir, católicos, judíos, disidentes o actores. La siguiente parada era en la estación sur, que estaba destinada para los anglicanos, es decir, miembros de la Iglesia oficial del Estado británico. Brookwood no parecía un cementerio de terror, sino que todo lo contrario. Parecía un parque. Fue diseñado por paisajistas. Después del entierro, ¿qué hacían los victorianos? ¿Llorar? Sí, pero luego, comían. Las estaciones del cementerio tenían bares y restaurantes, además de existir salas de banquetes donde se servía jamón, pasteles y ginebra. Hubo un escándalo famoso porque se reportó que, en los vagones de tercera clase de vuelta a Londres, los dolientes a menudo volvían completamente borrachos, convirtiendo el tren fúnebre en una fiesta sobre raíles. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, nunca mejor dicho. El Necropolis Railway, así se llamaba el tren, operó durante casi 87 años. Llevó a más de 200.000 londinenses a su descanso final. Parecía que duraría para siempre, pero la muerte llegó desde el cielo. La noche del 16 de abril de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, en pleno Blitz alemán, una bomba incendiaria cayó directamente sobre la estación del Necropolis Railway en Londres. Las vías quedaron destruidas, los vagones especiales para ataúdes se quemaron en su totalidad. Fue el fin. Después de la guerra, la compañía decidió que no era rentable reconstruirlo. El auge del automóvil y la cremación hicieron que el tren de los muertos fuera obsoleto. Hoy, si vas a Londres, al número 121 de Westminster Bridge Road, verás un edificio de oficinas anodino. Pero si miras bien la fachada, verás que la estructura original sigue ahí. La entrada de primera clase sigue en pie. A su vez, en Woking, las vías del tren dentro del cementerio han sido levantadas, pero el camino de hierba sigue marcando la ruta por donde viajaban los muertos. Esta historia nos recuerda una época en la que la muerte era tan omnipresente que necesitaba su propia infraestructura ferroviaria. Una época donde tomar un tren con un cadáver y luego comer un sándwich en el cementerio era un martes cualquiera. Si te ha gustado este viaje a Londres más oscuro, dale like y suscríbete a Curienigmas. Tenemos billetes de primera clase reservados para ti en nuestra próxima historia.